Agricultura de conservación. Su influencia sobre la calidad biológica del suelo. Introducción. Los cambios en la labranza, residuos y prácticas de rotación inducen grandes cambios en el número y composición de la fauna y flora del suelo, incluidas tanto plagas como organismos benéficos. Los organismos del suelo responden a los cambios inducidos por la labranza en el ambiente físico-químico del suelo, y estos, a su vez, tienen un impacto sobre las condiciones físico-químicas del suelo, es decir, la estructura del mismo, el ciclo de los nutrientes y la descomposición de la materia orgánica. Las interacciones entre los diferentes organismos pueden tener efectos ya sea benéficos o dañinos sobre los cultivos. La microflora incluye bacterias, hongos y algas verdes. A los restantes grupos de interés se les denomina fauna del suelo. La fauna del suelo está dividida en tres grupos, con base en su tamaño y su adaptación para vivir ya sea en espacios de poros llenos de agua o espacios de poros llenos de aire del suelo y la hojarasca. Microfauna y microflora del suelo. El mantenimiento de la biomasa microbiana del suelo, la actividad y diversidad de la microflora es fundamental para el manejo agrícola sustentable. El manejo del suelo influye en los microorganismos y en los procesos microbianos por medio de cambios en la cantidad y calidad de los residuos vegetales que entran al suelo, su distribución estacional y espacial, la proporción entre los aportes arriba y debajo del suelo y los cambios en los aportes de nutrientes. Biomasa microbiana. La biomasa microbiana del suelo refleja la capacidad del mismo para almacenar e incorporar nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, materia orgánica y tiene una tasa de cambio alta en comparación con la materia orgánica total del suelo. Tiene algunas características interesantes. La biomasa microbiana del suelo responde a cambios en el manejo del suelo, por lo general antes de que se conozcan los efectos en términos de carbono y nitrógeno orgánicos. La biomasa microbiana del suelo tiene un importante papel en la estabilización física de los agregados. La supresión general de enfermedades transmitidas a través del suelo también está relacionada con la biomasa microbiana total del suelo, la cual compite con los patógenos por recursos o causa su inhibición por medio de formas más directas de antagonismo. Por lo general se considera que la tasa de aporte de carbono orgánico de la biomasa vegetal es el factor dominante que controla la cantidad de biomasa microbiana en el suelo. Un suministro uniforme y continuo de carbono en los residuos del cultivo sirve como una fuente de energía para los microorganismos. La retención de residuos puede llevar a cantidades significativamente mayores de biomasa microbiana, carbono y nitrógeno en la capa superficial del suelo en comparación con el retiro de los residuos. El manejo de residuos tiene más influencia sobre la biomasa microbiana del suelo que el sistema de labranza. Los cambios significativos están confinados en su gran mayoría a la capa superficial del suelo. La influencia de la práctica de labranza sobre el carbono y el nitrógeno en la biomasa microbiana también está confinada en su mayoría a las capas superficiales, a menores profundidades, de 5 a 10 centímetros y de 10 a 15 centímetros. El carbono y el nitrógeno en la biomasa microbiana generalmente no son significativamente diferentes. Govers y colaboradores 2007. Los efectos favorables de cero labranza y la retención de residuos sobre las poblaciones microbianas del suelo se deben principalmente a un aumento en la aireación del suelo, condiciones más frías y húmedas, menor temperatura y fluctuaciones en la humedad y un mayor contenido de carbono en el suelo superficial. Los efectos de varias rotaciones son claros cuando se considera el largo del periodo de barbecho. La reducción del barbecho incrementa la biomasa microbiana del suelo, el carbono y el nitrógeno. Cada operación de labranza incrementa la descomposición de la materia orgánica con su subsiguiente disminución en la materia orgánica del suelo. Diversidad funcional. La diversidad y redundancia funcionales, las cuales se refieren a una reserva de organismos inactivos o a una comunidad con vastas superposiciones interespecíficas y plasticidad de los rasgos, son signos de un aumento en la salud del suelo y permiten que un ecosistema mantenga una función del suelo estable. No es posible determinar la diversidad funcional de las comunidades microbianas con base en la estructura de la comunidad, en gran parte debido a que los microorganismos están presentes en el suelo, frecuentemente en etapas de reposo o dormancia. Estos microorganismos en dormancia pasan inadvertidos en la mayoría de las mediciones. La medición directa de la diversidad funcional de las comunidades microbianas del suelo probablemente proporciona información adicional sobre el funcionamiento de los suelos. La diversidad funcional es mayor con cero labranza con retención de residuos que con la labranza convencional. Cuando más se mantengan los residuos, las diferencias en el perfil fisiológico a nivel de la comunidad de la biomasa son mínimas entre cero labranza y la labranza convencional. Cuando se retiran los residuos, la diversidad funcional disminuye en cero labranza. Govers y colaboradores 2007.
Las raíces tienen un importante papel en dar forma a las comunidades microbianas del suelo, al liberar una amplia variedad de compuestos que pueden diferir entre las plantas. Se sabe que esta variación selecciona comunidades bacterianas divergentes. Esto indica la importancia de la rotación de cultivos para la salud del suelo. Actividad enzimática. Las enzimas del suelo tienen un papel esencial en la canalización de reacciones necesarias para la descomposición de la materia orgánica y ciclo de los nutrientes. Estas están involucradas en la transferencia de energía, la calidad ambiental y la productividad del cultivo. Las prácticas de manejo tales como la labranza, la rotación de cultivos y el manejo de residuos pueden tener diversos efectos sobre diferentes enzimas del suelo. La actividad enzimática por lo general disminuye con la profundidad del suelo. Por lo tanto, la diferenciación entre las prácticas de manejo es mayor en el suelo superficial. La rotación de cultivos y el manejo de residuos también pueden afectar la actividad enzimática en el suelo. La reducción del barbecho parece aumentar la actividad enzimática del ciclo del carbono y del fósforo. Estructura de la comunidad microbiana. Los actinomicetos, otras bacterias, hongos, protozoarios y algas son las poblaciones más abundantes y metabólicamente activas en el suelo. Hongos y bacterias. Los hongos son alimento para los nemátodos, ácaros y otros organismos más grandes del suelo, pero también pueden atacar otros organismos del mismo. Los hongos filamentosos son responsables de la descomposición de la materia orgánica y participan en el ciclo de los nutrientes. De particular interés para los sistemas de manejo agrícolas son los hongos micorrizógenos arbusculares, los cuales son simbiontes ubicuos de la mayoría de las plantas superiores, incluidos la mayoría de los cultivos. El micelio externo de los hongos micorrizógenos arbusculares actúa como una extensión de las raíces de la planta hospedera y absorbe nutrientes del suelo, especialmente aquellos con baja movilidad, tales como el fósforo, cobre y zinc. Las micorrizas arbusculares interactúan con patógenos y otros habitantes de la rizósfera que afectan la salud y nutrición vegetal. Con frecuencia se dice que en la escala de microcadena trófica, los sistemas de cero labranza tienden a ser dominados por hongos, mientras que en sistemas de labranza convencional tienden a ser dominados por bacterias. Sin embargo, esto puede depender si las mediciones son realizadas cerca de la superficie del suelo o más profundo en el perfil del mismo, ya que los residuos del cultivo en la superficie del suelo con cero labranza tienden a ser dominados por hongos. La perturbación de la red de hifas de hongos micorrizógenos, una importante fuente de inóculo cuando las raíces envejecen, es un posible mecanismo por medio del cual la labranza convencional reduce la colonización de las raíces por las micorrizas arbusculares. La labranza también transporta hifas y fragmentos de raíz colonizados a la capa superior del suelo, lo que reduce la posibilidad de que sean benéficas para el próximo cultivo. Cuando se retienen los residuos del cultivo sirven como una fuente de energía continua para los microorganismos. La retención de los residuos del cultivo sobre la superficie incrementa la abundancia de microorganismos debido a que estos se encuentran en mejores condiciones para su reproducción en la capa superficial del suelo. La reducción de la labranza también tiene un efecto sobre ciertas bacterias, tales como Agrobacterium y Pseudomonas. Por lo tanto, no es la cerolabranza en sí mismo responsable del aumento en la microflora, sino más bien la combinación de cerolabranza y la retención de residuos. Nemátodos. Se ha establecido que en suelos con cero labranza los residuos del cultivo están dominados por hongos. Se encuentra un predominio de nemátodos que se alimentan de hongos en la capa de 0 a 5 centímetros en cero labranza. La labranza reducida lleva a una población significativamente mayor de nemátodos que en la labranza convencional. La retención de residuos contribuyó con una alta densidad poblacional de nemátodos de vida libre, benéficos, mientras que en el suelo convencional, independientemente del manejo de residuos, contribuyó a suprimir los nemátodos parásitos de plantas. La población de nemátodos que se alimentan de bacterias fue significativamente mayor en la labranza convencional que en cero labranza con retención de residuos. Yates y Hughes, 1990. La rotación de cultivos también parece tener un efecto sobre la densidad de la población total de nemátodos de vida libre. Enfermedades transmitidas por el suelo. La reducción en la labranza afecta a diferentes especies de plagas de varias maneras, dependiendo de sus métodos de supervivencia y ciclos de vida. Las especies que pasan uno o más estadios de su vida en el suelo son afectadas de manera más directa por la labranza. Cuando se combina la labranza reducida con la retención de residuos sobre la superficie del suelo, esto proporciona sustratos para el crecimiento de los patógenos que se transmiten por medio de los residuos y especies benéficas. Además, los patógenos están en la superficie del suelo, donde se pueden presentar la liberación de esporas. Muchos patógenos vegetales usan los residuos del cultivo hospedero como base de su alimento y como un trampolín para infectar al próximo cultivo.
Esto incluye una diversidad de patógenos fúngicos necrótrofos que atacan hojas, tallos e inflorescencias que sobreviven como estructuras reproductoras y de diseminación de esporas formadas dentro del tejido muerto de sus hospederos. Estas estructuras están de esta manera en una posición ideal sobre la superficie del suelo y debajo del follaje del próximo cultivo en los sistemas de cero labranza. Los patógenos más comunes causantes de la pudrición de raíces en los sistemas de cultivo de cereales con cero labranza son mal del pie causado por Gaumenyces graminis, SAC, Ars y Olivier, variedad Tritici y Walter. Pudrición de la raíz y falta de germinación por Rhizotognia solani, Kung AG8. Marchitez temprana de las plántulas y pudrición de las raíces causada por Pythium aphanidermatum, Aedeson, Fitz y otras especies del mismo género. Pudrición de la corona, pie y raíz causada por Fusarium culmorum, WGSM, SAC-F, Pseudograminarium, O'Donnell y Teoaki y otras especies del género Fusarium. Pudrición de la raíz común causada por Bipolaris sorokiniana, SAC-SOEM. Y muchos estudios han examinado el impacto de las enfermedades de pudrición de la raíz en el trigo y la cebada cultivados con labranza, pero pocos se han centrado en los efectos de la agricultura de conservación y aquellos que lo han hecho han llegado a conclusiones contradictorias. Los resultados sobre la superficie del suelo dan como resultado un suelo superficial más frío y húmedo. Estas condiciones pueden ser benéficas para las infecciones de las raíces causadas por el mal del pie, pudrición de la raíz por Pythium y pudrición de la raíz por Rhizotognia. Sin embargo, no siempre se observa un incremento en la prevalencia de la pudrición de la raíz con cero labranza. Los residuos de plantas infectadas dejados sin alterar en el suelo pueden representar un mayor riesgo de infección en el próximo cultivo que si este tejido fuera desmenuzado por medio de la labranza. Por otra parte, la labranza del suelo también distribuirá los residuos del cultivo infectados más uniformemente de manera que un número mayor de raíces del próximo cultivo estará expuesto a la infección. Debido a que el fusarium causante de las pudriciones del pie y las raíces sobrevive en la paja, pudiera ser posible que la enfermedad fuera más grave en campos con siembra directa que en campos con siembra convencional. Se ha observado un incremento en la incidencia de pudrición de la raíz por fusarium en algunos casos, pero no se ha encontrado una relación directa entre el incremento en la pudrición de la raíz y el rendimiento. La rotación de cultivos puede reducir la contaminación con patógenos en los residuos del cultivo o en el suelo. En el monocultivo, la población de microorganismos en el suelo se puede acumular durante muchos años, lo que lleva a una reducción en el rendimiento. Un ciclo de rotación de 2 años que incluye una suspensión de un año puede ofrecer un remedio significativo para las presiones de plagas debido a cambios inducidos por la rotación en la composición de la fauna y flora del suelo. Sin embargo, la rotación de cultivos debe ser económicamente viable para que pueda ser adoptada por los agricultores. Para algunas enfermedades, como las causadas por Pythium y Rhizotognia, que tienen un amplio rango de hospederos, el uso de rotación de cultivos para manejar las pudriciones de la raíz debe incluir un periodo sin plantas para ser efectivo. Esto puede significar un gasto, pero no un ingreso, de esa parcela dependiendo de la duración del barbecho. Las plagas también pueden adaptarse a la rotación de cultivos. La labranza reducida en combinación con la retención de residuos define de manera indirecta la composición de especies de la comunidad microbiana del suelo al mejorar la retención de humedad del suelo y modificar su temperatura. Los cambios en el contenido de materia orgánica con cero labranza y retención de residuos también pueden favorecer el crecimiento de muchos otros microorganismos en la capa superficial del suelo, de 0 a 10 centímetros. Por lo tanto, cero labranza en combinación con la retención de residuos del cultivo puede crear un ambiente que es más antagónico para los patógenos debido a la competencia y efectos de la antibiosis. Diversas especies de hongos y bacterias tienen un papel en el control biológico de los patógenos de las raíces y en general el mantenimiento de la salud del suelo. Cepas fluorescentes de pseudomonas pueden suprimir patógenos vegetales que se transmiten por el suelo por medio de diversos mecanismos. Muchas especies de actinomicetes que se transmiten por el suelo producen metabolitos bioactivos que se pueden usar como antibióticos. Algunas especies de fusarium son agentes de control biológico activos. En un estudio realizado por Govars y colaboradores en 2006, el suelo con cero labranza con rotación y retención de residuos mejoró la disponibilidad del agua, la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes más que la labranza convencional y en consecuencia derivó en mejores rendimientos. La cero labranza y los residuos del cultivo incrementaron la diversidad de la vida microbiana. Las enfermedades de las raíces pueden haber afectado el desempeño del cultivo, pero el impacto fue menor que otros factores de crecimiento críticos tales como disponibilidad del agua o estado de micro y macronutrientes. A largo plazo,
La cero labranza con retención de residuos crea condiciones favorables para el desarrollo de antagonistas y depredadores y fomenta una nueva estabilidad ecológica. Gobards y colaboradores 2006. Por lo tanto, existe el potencial para una mayor supresión en general de patógenos en los suelos con siembra directa con retención de residuos del cultivo. Aparte de la rotación de cultivos estratégica y el aumento en el control biológico en los sistemas de agricultura de conservación, se ha propuesto el uso de fumigación del suelo como una medida de control para situaciones en las que las enfermedades transmitidas a través del suelo pudieran ser un problema. La fumigación es económicamente viable solo para ciertos cultivos de hortalizas de gran valor, tales como las fresas. El mejoramiento genético ha sido muy efectivo contra patógenos especializados, tales como la roya y el mildiu, debido a la disponibilidad de genes dentro de las especies relacionadas para la resistencia a patógenos. Se requiere investigación estratégica que se concentre en las interacciones entre el genotipo y el sistema de manejo agronómico. Las densidades de nemátodos varían de 2 por 10 a la 5 individuos por metro cuadrado en suelos áridos a más de 3 por 107 individuos metro cuadrado en ecosistemas húmedos. Se pueden esperar pérdidas en el rendimiento debidas a nemátodos con los sistemas convencionales en condiciones sin riego óptimo y semiáridas. Pocos nemátodos parásitos vegetales tienen importancia económica, por ejemplo, Pratylenchus tournei, el cual puede producir pérdidas en el rendimiento de hasta 40%. La presencia de nemátodos parásitos de las plantas no necesariamente significa que el rendimiento del cultivo se vea afectado. Es posible que la población esté por debajo del umbral de daño. No todos los nemátodos reaccionan de la misma forma a la labranza y la retención de residuos. En condiciones de una perturbación mínima del suelo, es posible que las poblaciones de enemigos naturales de los nemátodos parásitos aumenten. Los residuos del cultivo también pueden aumentar la población de bacterias, proporcionando alimento a las especies no parásitas de las plantas. Por lo tanto, su número se incrementará con cero labranza con retención de residuos. Meso y macrofauna del suelo. Desde un punto de vista funcional, la macrofauna del suelo se puede dividir en dos grupos: transformadores de hojarasca, artrópodos grandes y mesofauna del suelo. Efecto menor sobre la estructura del suelo, fragmentan hojarasca y depositan principalmente excretas orgánicas. 2. Ingenieros del ecosistema, principalmente termitas y lombrices de tierra. Ingieren una mezcla de materia orgánica y suelo mineral y son responsables de la introducción gradual de materiales orgánicos muertos en el suelo. Tienen una gran influencia sobre la estructura y agregación del mismo. Mesofauna del suelo. Los microartrópodos del suelo consisten principalmente de colémbolos y ácaros, y forman la mayor parte de la mesofauna del suelo. Los colémbolos son inhibidos generalmente por las perturbaciones de la labranza, aunque algunos estudios han mostrado lo contrario o ningún efecto. Los ácaros presentan un rango más amplio de respuestas, siendo estas más extremas a la labranza que los grupos microbianos, y se han observado incrementos o reducciones de moderadas a extremas. Los diferentes grupos taxonómicos de ácaros parecen responder de manera diferente a las perturbaciones de la labranza, lo cual explica la variación en las respuestas. El efecto de la labranza sobre las poblaciones de microartrópodos es causado en parte por la perturbación física que produce la labranza sobre el suelo. Algunos individuos pueden morir por abrasión durante las operaciones de labranza o por quedar atrapados en los terrones del suelo después de la inversión de la labranza. Los enquitreidos son otro grupo faunístico importante dentro de la mesofauna. Son lombrices pequeñas incoloras que excavan ampliamente en el suelo y pueden incrementar la aireación, la infiltración del agua y el crecimiento de las raíces, y su presencia puede ser estimulada o inhibida por la labranza. Macrofauna del suelo. Los organismos grandes parecen ser especialmente sensibles al manejo de agroecosistemas. Las especies con gran movilidad y mayor potencial de crecimiento poblacional se verán menos afectadas. La labranza, por medio de la perturbación física directa, así como la destrucción del hábitat, reduce en gran medida las poblaciones tanto de los transformadores de hojarasca como de ingenieros del ecosistema. La incorporación de residuos puede limitar los procesos de recolonización por la flora y fauna del suelo, debido a la redistribución de la fuente de alimento, así como mayores fluctuaciones de agua y temperatura, lo cual reduce su periodo activo en el suelo. Aunque la rotación de cultivos puede en teoría ser benéfica para las poblaciones de macrofauna del suelo mediante un mayor retorno de biomasa al suelo, los datos sobre esto no son concluyentes. Lombrices de tierra. Los efectos positivos de las lombrices de tierra no solo están mediados por la abundancia, sino también por la diversidad funcional de sus comunidades. Hay tres clases de lombrices de tierra. Epígeas, viven sobre el suelo y se alimentan en las capas de hojarasca. Anésicas, se alimentan de una mezcla de hojarasca y suelo mineral y crean galerías verticales con aberturas a la superficie.
endogéas. Habitan en los horizontes minerales del suelo y se alimentan de suelo más o menos enriquecido con materia orgánica. Las especies de lombrices de tierra difieren en su comportamiento ecológico y por lo tanto tienen diferentes efectos sobre los suelos. La presencia de todos los grupos parece ser esencial para mantener la estructura del suelo. De hecho, se observó que las combinaciones de lombrices de tierra desequilibradas debidas a perturbaciones reducen la infiltración y causan una erosión grave. En general, se observó que la abundancia, diversidad y actividad de las lombrices de tierra se incrementa con la agricultura de conservación en comparación con la labranza convencional. Aunque la labranza es el principal factor que perturba las poblaciones de lombrices de tierra, los residuos del cultivo convertidos en composta también son importantes, ya que las lombrices de tierra no tienen la capacidad de mantener un contenido de humedad del suelo constante. Su contenido de humedad está influido en gran medida por el potencial del agua del medio circundante. Los excrementos de las lombrices de tierra promueven la creación de complejos estables de compuestos orgánicos y minerales con tasas de descomposición reducidas que favorecen la estabilidad de macroagregados del suelo si se permite que se seque o envejezcan. Sin embargo, cuando los excrementos frescos son expuestos a la lluvia, se pueden dispersar fácilmente contribuyendo con la erosión del suelo y las pérdidas de nutrientes. Asimismo, se ha registrado que la actividad de las lombrices de tierra está relacionada con un incremento en la infiltración en el suelo con cero labranza mediante un aumento en la rugosidad de la superficie del suelo y en la macroporosidad del suelo, especialmente cuando las poblaciones son importantes. Termitas y hormigas. Se ha propuesto que las termitas y hormigas son tan importantes como las lombrices de tierra en la transformación del suelo. Son predominantes en regiones áridas y semiáridas donde las lombrices de tierra por lo general están ausentes o están presentes en cantidades muy bajas. Usualmente las termitas y las hormigas incrementan la infiltración al mejorar la agregación y la porosidad del suelo. Las termitas que se alimentan del suelo también forman microagregados, ya sea al pasar el material del suelo a través de su sistema intestinal y depositándolo como excretas o al mezclar el suelo con saliva usando sus mandíbulas. Las hormigas cambian la calidad del suelo al incrementar la materia orgánica, arena y limo, y reduciendo las concentraciones de arcilla, calcio, magnesio, potasio y sodio, particularmente en áreas cerca o adyacentes a los hormigueros y rutas de alimentación. Las opciones de manejo que favorecen a las poblaciones de hormigas y termitas, tales como la retención de residuos y cero labranza, han sido identificadas como factores importantes para mejorar la capa superficial del suelo en los agroecosistemas, incluso en condiciones degradadas. Sin embargo, dada la distribución concentrada en ciertas áreas, no es claro si la actividad de las hormigas y termitas tengan efectos importantes en todo el campo. Además, su efecto positivo sobre la estructura del suelo puede ser contrarrestado por un efecto negativo sobre el rendimiento del cultivo y la retención de residuos por medio de su actividad herbívora. Artrópodos. No todos los artrópodos son transformadores de hojarasca. Sin embargo, la mayoría de los artrópodos tiene que ver, al menos en parte, en la incorporación de la materia orgánica al escarbar y reubicar el alimento, mejorando, de esta manera, la estructura del suelo. En teoría, los artrópodos son favorecidos por las condiciones de la agricultura de conservación, dado que la presencia de hojarasca sobre la superficie del suelo constituye una fuente de alimento para muchos artrópodos. La diversidad de todas las especies de artrópodo es por lo general mayor en la agricultura de conservación en comparación con los sistemas convencionales. Un aspecto interesante es que se ha observado un aumento en la presencia de depredadores en comparación con las especies fitófagas con los sistemas de cero labranza. Esto tiene importantes implicaciones en el manejo de plagas. Y así concluimos con esta revisión de la agricultura de conservación y su efecto sobre la calidad biológica del suelo. Por mi parte no me queda más que despedirme y dejarles aquí la fuente de la información. Muchas gracias y hasta pronto.